Hola, muy buenos días. Estamos aquí en otra edición de Pensamientos del siglo XXI, en una fecha muy importante para lo que es nuestra Argentina, como también sensible, que es el día 24 de marzo, el día de los desaparecidos, el día de los derechos humanos. En esta oportunidad estamos con grandes invitados como el profe Ricardo Zuluaga, aquí el compañero el doctor Guillermo Díaz Martínez, donde nos va a tratar de, de- de charlar, como es este espacio de debate acerca de los derechos humanos, acerca de los derechos humanos de nuestra provincia. Les quiero comunicar a todos que estamos cumpliendo con todos los protocolos, tenemos el distanciamiento, estamos en un lugar abierto, así que bueno, ahora vamos a proceder a empezar el programa, la tercera entrega ya de Pensamiento del siglo XXI. Les recuerdo a la gente que puede suscribirse al canal, ahí donde aparece la flechita ahí abajo a la izquierda de su pantalla. Así que bueno, bienvenidos y gracias por participar en esta fecha importante que tenemos todos los argentinos que no debemos olvidar. Bueno, gracias Joel por asesorarnos en la parte tecnológica y aparte del espacio que usted está dirigiendo. Y tenemos acá la grata invitación que ha tenido la deferencia y la bonomía de venir el doctor Díaz Martínez, o sea, Guillermo Díaz Martínez, hijo, porque a mí me tocó, voy a hacerlo un poquito breve, Sí, ¿no? Que él es el que tomó las causas y se hizo cargo de algo muy difícil que pocos abogados quisieron tomar. Es hijo del padre que vivió primero en un exilio interno y luego en un exilio externo. Entonces, entre los tres, acá está representado más o menos la generación que sufrió el golpe, después viene él que recoge el guante y va a asumir de todas las causas, como diría Trotsky, de las causas perdidas. Bueno, él se encargó de eso y fue profundamente a investigar y con cosas concretas. Y bueno, y usted, que es un joven militante, que a su vez tiene este espacio, hijo de un compañero que también ha militado junto conmigo, pero usted no vivió el golpe. claro. Entonces acá lo que tenemos que hacer es más o menos recrear la memoria colectiva, histórica, política y social de un momento oscuro de nuestra historia, pero que siempre ha sido borrada desde el golpe hasta el 83, la apertura de la democracia, de todos los manuales, de todos los sistemas educativos, y se hizo un hiato, un corte en la historia, y ahí hay un vacío de la memoria colectiva. El sentido de esta entrevista, en especial a él que está a cargo de eso y usted que tiene este espacio, es recrear esa memoria colectiva y empezar de nuevo con lo que ha sucedido, lo que se ha omitido y lo que no se dio a conocer, pero tuvo él la osadía, un hombre probo como profesional en el derecho, y se hizo cargo de cosas muy delicadas que pocos querían asumir. Claro. Sí, compañero, bueno, agradecerte que esté acá. Es como decía el profe, somos tres generaciones que, sobre todo lo más importante, el trabajo más importante que tenemos es todavía de seguir plantando la memoria en cada uno de los argentinos. Eh, ¿Cómo vio usted queremos hacer primero un paneo a nivel nacional y después involucrarnos lo más importante que a veces me tocó vivir como una persona joven? No, la gente de Catamarca no era como, sentía como una isla. Me tocó, ayer hablábamos con el profe antes de hacer la entrevista, eh, como a mí en la misma escuela te omitían muchas informaciones de lo que había pasado en esa época y no llegamos a profundidad de lo que en realidad había pasado, porque totalmente omitían todo tipo de información que
el trabajo de nosotros creo que es plantar la memoria y sobre todo en las escuelas, en las currículas escolares, se profundice este tema. Así es, Joel, en primer lugar quiero agradecerte por la invitación y en segundo lugar felicitarte por esta iniciativa tan importante que tiene que ver no solo con la historia social de nuestra Catamarca, sino de nuestra Argentina, de nuestra Latinoamérica y además tratar temas tan importantes pero tan vigentes. Así que te agradezco, Joel, y te felicito. Y además, para mí es un placer y es un honor poder compartir con un amigo personal y de mi familia, y a quien además respeto en su condición de intelectual, que es nada más y nada menos que el profesor Ricardo Zuluaga, una persona íntegra. Así que bueno, estoy en un espacio muy cómodo y muy contento a pesar de esta fecha del 24 de marzo, que es el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Si nosotros hablamos qué es lo que entendemos por memoria, verdad y justicia, tenemos que hablar sobre la historia. Y sobre la historia no significa hablar de algo exclusivamente que tiene que ver con el pasado. Uno de nuestros pensadores nacionales, como el escritor Arturo Jauretche, decía que la historia es la política del pasado y que la política y del presente es la historia del mañana. Por lo tanto, eso de que la historia es algo quieto, inmóvil, bueno, se cae, ¿no es cierto? Y por eso su importancia, traerla, interpelarla. Yo estoy sujeto a algunas preguntas concretas porque por ahí, para no ampliar, estoy disponible en lo que ustedes consideren que puedo aportar. Desde mi función de abogado, desde mi mirada jurídica, sí, puedo opinar. Ahí voy a hacer una pequeña introducción porque él me acercó, y ya está dedicado también, un artículo que publica en Revista Política, donde está Spilimbergo, un dirigente de la izquierda nacional, fallecido él, y a su vez él también tiene acá desarrolla una parte que habla sobre los derechos humanos, ¿no? Para mí es un honor, yo no lo tenía esto y también se lo voy a pasar a usted. Y bueno... sí, perdón Ricardo, sí. Es un homenaje que se hizo al gran pensador y político, periodista, escritor, sí, Jorge Enea Spilimbergo, a los 10 años de su fallecimiento. Tuve el privilegio, el honor de poder estar en ese homenaje y me pidieron que haga algún escrito sobre Spilimbergo y obviamente que rescaté su fase y su compromiso con la lucha por la memoria y la verdad y la justicia, ya en los años duros, digamos, en plena dictadura. Sí, en plena dictadura. Y ahí se explica toda su solidaridad para con los detenidos, para con los familiares de los detenidos, desaparecidos, víctimas, etc. Bien, él ha tenido la oportunidad de conocerlo personalmente a Spilimbergo. Yo vengo de un poquito más atrás, acompañándola a Jorge Abelardo Ramos, junto con el padre de él. Así que ahora se juntan las dos corrientes, una en la cual él ha conocido personalmente a Spilimbergo. Yo prácticamente tengo todos los libros de él, pero no he tenido la suerte de conocerlo. Pero sí de compartir con Ramos y además hacían un tándem muy importante sobre el pensamiento nacional y latinoamericano. Sí, mire, profe, para comenzar, usted en el momento de la dictadura,
cuando empezaba la dictadura en el 76. ¿En qué lugar se encontraba? ¿Qué estaba haciendo? Bueno, primero quiero comentarle que nosotros se venía visualizando algunas cosas que nos daban indicio que podía ser un golpe. Uno de ellos es que asistíamos a la universidad, acá en Catamarca, y yo estudiante de filosofía, con otro compañero, que es el doctor Valdés, en el cual estudiábamos filosofía. A su vez también teníamos estudios paralelos, por separado, sobre psicoanálisis, antropología y parte de la sociología. Y estudios del marxismo clásico, pero para después dar el salto cualitativo a lo que fue la izquierda nacional, que uno de los fundadores es Ramos y Espinbergo. Bien, a nosotros nos pidieron que nos retiremos de la universidad. El general o comandante del ejército, el doctor Del Pino, para que no vamos más, porque posiblemente si seguíamos ahí, ya la universidad estaba intervenida, pero de todas maneras nos iban a sacar y estábamos a disposición del PEN. El PEN era el listado que se hacía y se mandaba a la nación. Bueno, eso es por la cercanía y la amistad que tenía con el doctor Valdés. Bueno, nosotros tuvimos que retirarnos y un día que yo me levanto para ir a estudiar, porque ya lo hacíamos por nuestra cuenta, en el consultorio de él, me encuentro primero en la esquina acá de la avenida que se llamaba Urquiza y Mota Botello, una tanqueta atravesada. Yo me levantaba a 6 de la mañana, más o menos en ese tiempo. Mi vida era diferente. Claro, otra época. Era otra época. Y de ahí salía y tomaba la calle Casero y recorría hasta Esquiú, pero antes de llegar a la Esquiú, en la República, otra tanqueta. Y el ejército rodeando la manzana donde estaba mi amigo, o sea, mi compañero. Yo iba porque abría el consultorio, estudiábamos hasta las 10 de la mañana y luego él seguía atendiendo a sus pacientes y yo volvía a mi casa. Bueno, inmediatamente me vine, le cuento a mi padre y lo primero que hace me dice, deja, voy yo, vos te quedas acá. Bueno, él llega y se hace pasar por un paciente. Entonces, sortea todas las vallas hasta llegar a donde estaba él detenido. Y claro, se acerca y entonces le dice, mire, don Zuluaga, no comprendo todo esto, pero hay una razón de ser, dice, que es un golpe parasiego que están haciendo y en el cual nosotros corremos peligro, dice. Y se acercó muy sutilmente y le dijo, dígale a Ricardo que se vaya y haga lo que tenga que hacer, pero que ni me visite en la cárcel, no se escriba ni nada por el estilo. Bueno, ahí, en ese sentido, mi viejo vuelve angustiado y me dice, te tenés que ir. Y tomé la Cadón de Córdoba. Partí a Córdoba y pedí, ya dejé los libros listos, y pedí a mi hermana que vivía, a mi viejo y a mi tía Berta, que vive acá a mitad de cuadra, que simulen un viaje para irse hasta, como si fuese que van de viaje, pero llevan todos los libros que estaban prohibidos, ¿no? Porque había una lista. Eso es lo que a veces no se cuenta, ¿no? Claro. Hay una lista. Bueno, ahí me tocó, y esta es la parte más dolorosa, que tuve un exilio interno, y en ese exilio interno no me podía comunicar con nadie. Estuve en el interior de Córdoba. Pero, a su vez, ese viaje que simularon ellos, depositaron todos los libros en la casa de mi tía y lo enterraron. Tuvieron 10 años enterrados.
que yo un día, usted sabe muy bien que la primera invitación que me hacen es en el ISAC, en la Escuela de Arte, y yo no quería asistir porque para mí es una fecha muy dolorosa, ¿no? Pero bueno, fui y llevé los libros porque me pedían los libros. Y bueno, los mostré y ahí no podían entender que habían estado 20 años enterrados, 10 años digamos, pero algunos ya estaba un poco deteriorado porque había entrado el moho, o sea, el plástico había sido roto. Y la otra es la que hice en la agrupación La Calle, y también por pedido de Armando Zabaleta y de usted, yo fui, o sea, el diputado, fui a dar esa segunda charla y de ahí me retiré totalmente de todo acto público o charlas que pueda dar porque no me hace bien. Claro, es una fecha bastante difícil. Y es muy álgido y es muy duro porque a veces esto, yo acá estoy tratando de depositarlo más a la responsabilidad en él que querer hablar lo mío. Y por eso hago la invitación a él, porque él estuvo en el momento más difícil y yo estuve en el exilio, ¿se entiende? Pero estas cosas hay que aclararlas. Fue un golpe cívico-militar y clerical. A mí me tocó, cuando ya después pude regresar al centro de Córdoba, una manifestación del Opus Dei, los falangistas, que decían tradición, familia y propiedad. Acuérdese bien esos tres mandatos, lemas que tenían ellos. Y ahí decía lo que eran marxistas, no tenían que estar acá. Entonces surge eso de que es el golpe que se va a dar, político, económico, social, y si no comprendemos todo eso, no vamos a entender todos los involucrados. Claro, que yo creo que hasta a través de esas problemáticas, yo creo que hasta el día de hoy estamos viviendo los efectos de ese golpe de Estado. Sí, y que todavía hay que seguir esclareciendo y recrear, como dije en sus comienzos, la memoria colectiva de los pueblos, o el etos cultural que no tan solo ha tenido nuestro país, sino toda Latinoamérica. Claro. Usted, Guillermo, ¿qué fue lo que, o si tuvo algún sentimiento personal cuando le propusieron ocupar el cargo que ocupa hoy? ¿Sintió algo de responsabilidad a través de todas las personas que sufrieron el golpe de Estado? Discúlpame, Joel, ¿a qué cargo te referís? Al del abogado del... Bien. Ya le vamos a leer el currículo para Pero no. que... Perfecto. Sí, eso hace falta. Sí. No, está bien, para no irme histórico, ¿no? Para no irme por las ramas. Sí. No, está bien. Bueno, con una responsabilidad inmensa, pero esto es propio del devenir histórico. Uno hace planes en su vida y la verdad que después la vida misma lo pone en un lugar a uno. Como bien dijo Ricardo, Catamarca no fue una isla del terrorismo de Estado. Ese es un tema fundamental. Cuenta su propia experiencia, Ricardo, de lo que le pasó y tuvo que exiliarse en su propio país. Lo que poco se habla, y esto es importante que los historiadores empiecen a profundizar, de lo grave que fue también el exilio interno. Esas son consecuencias directas de lo que fue el terrorismo de Estado. En el caso particular, bueno, la familia nuestra también sufrió el terrorismo de Estado en Catamarca, como tantas familias en nuestra provincia. Recordemos que el 24 de marzo de 1976 en Catamarca también se hizo un golpe de Estado. También en este caso el regimiento 17 aerotransportado estaba a cargo del coronel Lucena, un personaje nefasto, quien fue el que hizo el golpe, concretamente en Catamarca, para luego ser escoltado a los pocos meses por un personaje siniestro, mediocre,
como es Daniel Rausino, quien fue el jefe de policía durante la dictadura cívico-militar que Vivía asoló. acá en la esquina de casa. Acá. Ajá, vivía ahí. Por el curro lo tenía ahí. Sí, porque era el centro, obviamente. Sí, sí, estamos dentro de las 4 Claro, avenidas. Sí, sí. Bueno, como esto no es una isla, Catamarca no es una isla, tampoco estuvo ajeno a lo que pasó. Y para sintetizarlo, no es que un día para el otro los militares argentinos se levantaron malos y comenzaron a secuestrar, comenzaron a torturar, a asesinar, a desaparecer, a hacer centros clandestinos, centros de concentración, robar bebés, violar no solo a las mujeres, sino también violaban a los hombres. Es decir, todos los peores hechos atroces, El atrocidio total. absoluto, lo que se conoce como el horror, como la experiencia de ese horror. Catamarca tampoco fue ajeno. Y como decíamos, no se levantaron de un día para otro con esa maldad, sino que fueron funcionales a un modelo económico y social. ¿Por qué? Porque ese modelo económico y social, que era de un sector minoritario de la sociedad, emblemático en aquellos tiempos de la sociedad rural y de ciertos grupos económicos industriales, a los cuales uno de los representantes era Martínez de Oz. Por eso cuando hablamos de la dictadura cívico-militar decimos que el cargo más importante que estaba en la estructura del Poder Ejecutivo no se lo dieron a un militar, se lo dieron a un civil, el Ministerio de Economía. Hay una definición clara que sintetiza esto, que es la carta que hace Rodolfo Walsh, a las juntas militares al cumplirse su primer aniversario. Y en el punto 5 de esa carta, más o menos dice que lo peor que están haciendo no es la violación masiva de los derechos humanos, y hace toda una descripción, cuenta cómo la mataron a su hija. Dice, eso no es lo peor, dentro de ese horror, ¿no? Sí. Eso no es lo peor. Lo peor es la miseria planificada que están haciendo. Que es lo que hablabas hace rato, Joel, de las consecuencias que estamos viviendo económicas y sociales. Hoy el tema de la deuda externa, por ejemplo. Entonces, hay que contextualizar y entender que Catamarca tampoco estuvo ajena a ese proceso, y por eso también en Catamarca existió el terrorismo de Estado. En Catamarca las cárceles estaban llenas. Me acuerdo de un querido amigo en común, de Pacho Urquiza, tuvo más de 3 años preso. Y Simón Gómez, Simón Gómez, bueno, tanta gente, sí, ¿no es cierto? Sí, pero por dar un ejemplo. Diego Garriga. Sí, muchísima gente, mujeres. Que han perdido el bebé en el Sí. Yo creo que no tan solo, fue perjudicado, si bien, como queremos aclarar, en Catamarca hubo presos, hubo perseguidos políticos, hubo presos. Desaparecidos también. Torturas. También generó un problema en el ámbito laboral, que todas esas personas que estuvieron en su vez presos y por eso estuvieron exiliados, el problema que tenían en conseguir trabajo. Muchas veces esto parece una cosa pequeña, pero no poder conseguir un trabajo por el simple hecho de tener una ideología política o pensar o tener un libro, como dice el profe, no tener trabajo en tu propia tierra, totalmente difícil. Yo creo que dejan secuelas psicológicas importantes a las personas. Sí, pero absolutamente. Eso es lo que caracteriza al Estado terrorista argentino, porque esto es conceptual, que se liga inmediatamente con el concepto de delitos de lesa humanidad. Correcto. O delitos contra la humanidad. Recordemos brevemente en la historia argentina. Antes del último golpe, el golpe de Videla, Martínez de Oz, Macera, Agosti, existieron otros golpes de Estado, que eran los golpes militares. También fueron cívicos, siempre fueron cívicos los golpes. Siempre fueron cívicos.
Estado del 30, Pero- Estado del 55. Pero acá, en el golpe del 76, fue la instauración de un nuevo modelo de Estado que se llamó el Estado terrorista. ¿Por qué? Porque tenía una doble cara. Era como la cara de Jano, ¿no? Lejano, eso. Justo, Claro. sí, justo estaba por decir eso. Tenía una Un parte, dios romano, ¿no? una parte que era el Estado legal, que era el Estado de la superficie, que es el de la cotidianidad, que por ahí mucha gente confundía al pensar de que no había pasado nada, porque estaba ese Estado. Funcionaba, entre comillas, el Poder Judicial, Sí. obviamente el Parlamento, la Cámara de Diputados, senadores en Catamarca estaba clausurada, pero había una apariencia de legalidad. Pero en su otra cara estaba la fase clandestina, la fase oculta, y es donde ese Estado actuaba con la absoluta clandestinidad, secuestrando, torturando y dejando de lado absolutamente, violando absolutamente lo que es el Estado de Derecho. Entonces, cuando el propio Estado, lo que decía Hobbes, el famoso Leviatán, cuando el Leviatán, en vez de protegerte de los mismos hombres, que el que decía el lobo, que el hombre es el lobo del hombre, Sí. por eso se crea el Leviatán, que es el Estado para instaurar una paz Claro. y terminar el estado de lucha permanente entre los hombres, que ese Estado, que es el que debe proteger a la sociedad, Claro. es el que ataca, es el que tortura, secuestra, pervierte todo. Claro. Y ahí donde hay un quiebre fundamental y fundacional de lo que se considera el Estado terrorista argentino. El Estado empieza a convertirse en terrorista porque empieza a cometer las atrocidades impensadas, el robo de bebé, violación, centro clandestino. Es decir, el Estado de Derecho y la La Constitución. misma herramienta del Estado usadas para Exactamente. hacer eso. Entonces hay un concepto que va ligado a esto, que es fundamental tenerlo presente. En Argentina no hubo guerra, no hubo dos bandos, Claro. la extrema izquierda, la extrema derecha y el pueblo en el medio, como un personaje ajeno a esa lucha de esos bandos. No, eso es falso. Por eso lo que hay que explicar, el concepto del Estado terrorista, en el cual no existían dos bandos, sino que el Estado es el que traiciona sus fines y empieza a cometer estos hechos. Recordemos, en Argentina no existió ninguna guerra. Por lo tanto, tenemos que hablar de delitos de lesa humanidad. Claro, esa es una Porque- cuestión no tan solo semántica, sino epistemológica, ¿no? Por eso la teoría de los dos demonios Del hizo demonio. tanto daño, Eso es. hizo tanto daño y falseó la historia, en definitiva sirvió de argumento, entre comillas, al Estado terrorista, Claro. para decir que estaban combatiendo. Pero hay que aclarar encima, en el caso de que hubiera sido cierto, Sí. que no lo es, pero en el caso de que hubiéramos estado en una guerra, Sí. se tendría que haber aplicado la Convención de Ginebra. Correcto. Eso Hubieran es. sido criminales de guerra, porque en la misma Convención de Ginebra se contempla la condición humana. La condición humana. Y hay un reglamento en la propia guerra de respetar al oponente. Entonces, hay distintas cuestiones legales que muestran. Entonces, la dictadura genocida decía hacia adentro, hacia su país, y hacia adentro decía, estamos en plena guerra. Cuando iba a los foros internacionales decían, no, esto es una cuestión de la policía. Porque si planteaban que estaban en guerra y reconocían a los distintos grupos que no existían ya prácticamente, estaban destruidos, Sí. y contra estaban el Estado, y que estaban en la clandestinidad. y contra el Estado no se podía hacer nada. se puede hacer nada. Era hasta, digamos, la verdad que era monstruoso el Estado, Claro. es monstruoso el Estado, Sí. y las distintas fuerzas políticas armadas no tenían cómo empezar.
Fue un buen justificativo para el Estado terrorista, por supuesto, pero en los foros internacionales se negaban a reconocer como bando beligerante a distintos. ¿Por qué? Porque sabían que se le iba a... le iban a aplicar la Convención de Ginebra, iban a terminar como criminales de guerra, Como Nuremberg, por como en Nuremberg, que eran criminales de guerra y crímenes de lesa humanidad o Que contra la iban humanidad, juntos. que la característica es que Claro. no prescriben. No prescribe. Y la otra característica es que no se pueden perdonar, No. ni conmutar la pena. Te condenaron a 10 años, son 10, no son 8, ni 5. No se puede conmutar, perdonar. Esas son las dos características. Puede ser un delito, te condenan por una privación legítima de la libertad a 5 años. Claro. Una pregunta. ¿Usted cree que, por ejemplo, de la teoría de los dos demonios y en este ocultamiento de realidades, tuvo su cuota de influencia los medios de comunicación? Lógico, es impensado. A ver, recordemos, cuando uno tiene el poder del Estado, significa que uno tiene el control de ciertas ramas, de la sociedad, de la economía, pero cuando uno es el jefe del Estado terrorista, de un Estado violador de los derechos humanos, es impensado que eso no tenga injerencia en los medios. Recordemos, los medios grandes, Clarín, el diario La Nación y la publicidad. Recordemos los canales del Estado y demás. Esto es una verdad que ya nadie desconoce, lo de tema papel prensa y demás. La industria nacional, entre comillas, por supuesto, muestran la importación y muestran una silla cómo se rompe y otra silla importada. Es decir, había los censores. Correcto. Eso por ejemplo, en cada medio de comunicación, el periodista que quería publicar pasaba por un censor que ponía el Estado terrorista, digamos, la dictadura. Y pasando ese filtro, recién se podía publicar. Es decir, hasta en el mismo medio, ¿no es cierto? Claro, y lo mismo pasaba que en las universidades también había cierto listado de libros que se tenían que dar y los otros pasaban al listado de las listas negras que se hablaba en aquel tiempo, que decía el PEN, esto no se tiene que decir y no se tiene que enseñar. Entonces por eso ahí es donde se produce ese corte en la historia y se hace ahistórico, cosa que a veces a mí me costaba cuando después retomo la docencia, explicar primero este contexto histórico, político y social a partir de lo que era el golpe, pero que no lo conocían porque no estaba en ningún manual, no estaba en ningún libro, no estaba en ninguna currícula. Claro. Eso era lo más grave. Y acá es a donde tenemos que apuntar, por eso él ha tenido la deferencia de venir, porque es volver a recrear aquello que lo han tapado y lo han ocultado. Pero no fue por casualidad, es por causalidad. Exactamente. Bueno, ya estamos un poco sobre el tiempo. Bueno, si quieren ir cerrando la importancia de que tiene la fecha y sobre todo yo creo que deberíamos hacer un llamado de atención a las autoridades para, sobre todo de educación, las escolaridades que enseñen en profundidad lo que significa esta fecha para los argentinos y cómo quedó marcado las dictaduras militares, no tan solo la del 76, sino las dictaduras anteriores, cómo quedó marcado nuestro país, qué problemáticas tuvo y que no sea solamente algo
tomado con total liviandad, o anécdota, claro. Que sea totalmente, que los chicos generen en ellos la memoria que tanto piden las personas desaparecidas, perjudicadas a través de la dictadura. Así que bueno. Sí, sí, es central lo que se conoce como la memoria, ¿no? Sí, la memoria. ¿Por qué la memoria? Que son las memorias que tienen colectivas los pueblos, ¿no? Exactamente, para no repetir, es decir, es fundamental el nunca más, ¿no? El concepto del nunca más es lo que se conoce como la cláusula de no repetición. Y para no repetir el horror que vivimos necesitamos memoria. Si olvidamos, si silenciamos, vamos a caer de nuevo. Esto ya lo demostró la historia del siglo XX. Nosotros creíamos que después de lo que pasó con el nazismo, con el holocausto, con la bomba de Hiroshima, Nagasaki, sí, la sociedad iba a salir de ahí, el mundo, levantando más que nunca la bandera de la condición humana, y vimos que al poco tiempo volvieron a existir todos los genocidios, sí, todas las dictaduras en Latinoamérica que cometieron genocidios, todo lo que es el Cono Sur que nosotros vivimos. Catamarca no fue ajeno a eso. Por eso es central los juicios de lesa humanidad. ¿Por qué? Porque no solo tiene que ver una causa. Acá en Catamarca se celebraron varios juicios de lesa humanidad. Año 2012, año 2013, año 2014, ahora en el año 2021, en el mes de abril vamos a tener fecha cierta del tercer juicio, sí, de los Ponce Borda, es decir, la tercera parte. Sí, que yo a Borda conocí personalmente a la chica Borda. A Yolanda. Sí, a Yolanda. A Yolanda, que era de Belén. Es decir, es el tercer juicio que se va a llevar adelante acá en Catamarca. También está otro juicio conocido que es anterior a la dictadura, pero está absolutamente vinculado, como es la masacre de Capilla del Rosario, claro, que es un capítulo para hablarlo. Claro. Pero decía con lo que vos estabas diciendo, Joel, sobre la importancia de la educación, de cómo explicar todo este proceso, por qué tiene tanta importancia la verdad histórica y demás. Y los juicios de lesa humanidad tienen esa función pública pedagógica, porque no solo resuelven y destraban la impunidad hacia el reclamo de los familiares o de las víctimas que han sido víctimas de tortura o de los distintos delitos que han pasado en Catamarca. En Catamarca no solo se ha torturado, se ha secuestrado, se ha privado ilegítimamente de libertad, sino que tenemos detenidos desaparecidos que fueron secuestrados en nuestra tierra. Eso, el juicio de lesa humanidad en el Tribunal Oral Federal y de Catamarca, que es un juicio oral y público, es pedagógico. ¿Por qué? Porque no solo, repito, resuelve y da respuestas de justicia frente a la impunidad hacia los familiares, de los organismos, de la sociedad, sino que también es un legado de memoria, verdad y obviamente justicia. Y hubo una experiencia interesantísima que hicieron los organismos de derechos humanos de la provincia de Catamarca, que aprovecho para felicitar a la Casa de la Memoria de Catamarca, sí, que viene haciendo un trabajo impresionante. Hizo un vínculo y trabajó sobre un programa, La escuela va a los juicios. Fue interesantísimo. Claro. Iban los chicos de la escuela secundaria, participaban en distintas audiencias, hicimos todo un protocolo porque algunos eran, obviamente la mayoría eran menores de edad. Claro. Entonces, pero había todo un protocolo en donde nadie les contaba cómo había sido, sino que ellos escuchaban directamente de las víctimas, de los testigos presenciales, de ese contexto, porque había testigos que eran testigos de contexto, en donde explicaban cómo se había llegado a esta situación,
Entonces eso era importantísimo, eso tiene que continuar. Me hubiera gustado que la universidad, específicamente las facultades de Derecho y Humanidades, pero sobre todo la facultad de Derecho, la de Humanidades, siempre tuvo una vinculación claro, por distintos integrantes de esa universidad que siempre abrió los espacios. Yo lo que quería decir una parte pedagógica, ¿no? Por ejemplo, en materias de derecho constitucional, correcto, en materias de procesal penal, por ejemplo, o el derecho penal, hubiera sido interesante que esos alumnos de Catamarca asistan como alumnos, no como ciudadanos solo, que está bárbaro, sino como institución, ¿no es cierto? Eso es importante. Perdón, suele pasar. Sí. Digo, para cerrar esta idea, los juicios tienen una variada función. No solo resuelven el tema de la impunidad dando justicia, sino que además dejan una enseñanza, muestran lo que se ha vivido, lo que se está viviendo, porque la persona que asiste a un juicio oral, aunque sea una audiencia, entiende que esto no es del pasado, sino es una cuestión permanente. ¿Por qué tan importante el tema de los juicios de lesa humanidad? No se puede hablar de derechos humanos, no se puede hablar del Estado de Derecho, cuando los delitos más graves, que ya en la Constitución de Alberdi estaba la violación al derecho de gente, en las bases, como lo más grave, estaban impunes. No se puede avanzar, no se puede construir nada cuando la impunidad mayor, cuando los delitos más graves están impunes. Entonces eso fue muy importante del proceso, que hay que decirlo, en el 2003 en adelante con la presidencia del doctor Kirchner, pero fue acompañado por todos los poderes y también fue acompañado por la oposición. Por eso es una política pública de Estado que ha tenido el consenso mayoritario, y esto es alentador, porque no solo el Poder Ejecutivo mandando las leyes de proyecto de nulificar la ley de punto final y obediencia debida, que eso lo hace el Parlamento, el proyecto envía ese proyecto, el Parlamento, representante de todo el pueblo, declara insanablemente nula a la ley de punto final y obediencia debida, es decir, como inexistentes, porque si las derogaba, no se aplicaban al pasado, pero hacia el futuro, y entonces no se resolvía concretamente el problema de la impunidad. Y la justicia, en el año 2005, en el fallo conocido como la causa Simón, declara inconstitucional punto final y obediencia debida, las declara constitucional la ley que las declara nula, y a partir recién del año 2005 empieza la justicia federal argentina en todo el país a reabrir las causas. Que eso es lo importante. Entonces en Catamarca también se empiezan a reabrir las causas de lesa humanidad. Si bien nosotros ya veníamos trabajando en el 2004, 2003, pero no teníamos el fallo de la Corte, y eso fue... Y no había un respaldo de la ley. No había un respaldo, y eso fue un apoyo, y eso es una política pública de consenso, donde los tres poderes dieron una respuesta que permitió desandar el camino de la impunidad, que se conoce, repito, como la política pública, no es de ningún partido, es de la sociedad argentina, Memoria, Verdad y Justicia, en donde recién en el año 2005 se reabren las causas y empezamos a investigar. Cuando nos dicen, los que estamos en los juicios de lesa humanidad, ustedes se quedaron allá en el pasado, hay que explicarles rápidamente que cuando se instaura la democracia, viene el informe de la CONADEP, importantísimo, fundamental, el juicio a la Junta, fundamental, porque ahí se marcó y se estableció lo que después se conoció como el Estado terrorista argentino, un concepto que el exsecretario de Derechos Humanos, historiador
y demás, el doctor Eduardo Luis Duhalde establece el concepto del Estado terrorista en un libro brillante, y ahí se establecen las características de lo que se conoce como lesa humanidad también para nuestro territorio. Después viene Punto Final y Obediencia de Vida, estamos hablando del año 87. Es decir, a partir del año 87-86, la justicia argentina dijo no, hasta acá llegamos, no se puede investigar más. Los torturadores, los que secuestraron, los que violaron, los que robaron bebés, los que asesinaron, etcétera, los que cometieron todas las atrocidades quedaban impunes, bajo Obediencia de Vida y Punto Final. Claro. Entonces, desde ese año hasta el 2005, mire si no hay paciencia, no hubo un solo acto de venganza privado. Eso los organismos de derechos humanos son la bandera ética del Estado argentino, Claro. porque siempre pidieron justicia, memoria, verdad y justicia. Sí. O sea, no era el ojo por ojo. No era ojo por ojo, Claro. eran madres, padres, familiares, víctimas pidiendo justicia. Sí, sí. Así es. Entonces, lo que decía el ex secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, Sí. quien lo conocemos mucho los catamarqueños porque ha sido un gran reivindicador de la figura de nuestro máximo caudillo, Felipe Varela. Felipe Varela, que ahí está uno de los libros. Por supuesto. Y lo que él decía, 1000 veces prefiero una justicia tardía que una impunidad eterna. Correcto. Hablando sobre estos procesos, ¿no? Sobre estos procesos, hablemos. ¿Cuántos años pasaron en donde no se pudo reclamar, no se pudo pedir justicia al Estado? Se tuvo que ir a otros países, recordemos Juez Garzón, en Francia fueron condenados, Italia. Es decir, el extranjero, eso sirvió como presión para luego llegar a esto. Es decir, es todo un proceso de lucha que es vigente, es actual, porque como decía, en 2, 3 meses, 4 meses vamos a tener la tercera parte, lo vamos a tener en el banquillo los acusados otra vez a Rausino, que fue nuestro Bussi, dirían los tucumanos. Que siniestro. Tenían connivencia. Por ¿no? supuesto, recordémonos Claro. de varios hechos. Eso en síntesis se puede hablar muchísimo, Joel, de las causas en particular. Repito, en Catamarca se secuestró en plena luz del día. Así es. A los Ponce, a Francisco Gregorio Ponce, se lo secuestró el 6 de abril, a las 2 de la tarde más o menos, en la plaza de la estación. En la 25 de agosto, claro. En la 25 de agosto, en la Rivadavia y Güemes. Y bueno, Hay una baldosa que fuimos a poner. sí. En su casa, digamos, de la madre, ahí cerquita, en la 9 de julio, el 15 de diciembre, a las 3 de la mañana, de noche, pero estamos hablando en la capital. Sí. Y en Belén, a los Bordas, en pleno centro. También a las 3 de la mañana, el grupo de tarea. Sí, grupo de tarea. Eso no se supo. Todos terminaron, la mayoría pudimos acreditar y lograr en los juicios, que terminaron en los centros clandestinos de Tucumán. Y acá quiero agregar algo. En Pirquita, no nos olvidemos, el ingeniero Bugatti fue secuestrado. También. López Rodríguez fue secuestrado en plena calle. vecino, los Villegas, los hermanos Villegas. Claro, eso fue en Tucumán el hecho. Yo hablo, pero claro, eso me toca a mí muy de cerca. No, porque sí, Jorge. Yo nací con... Los Villegas, toda la tradición familiar mía los considero una familia, como familia, amigos de mis tíos. Yo quiero agregar algo así, que es algo muy simple, pero que es simbólico y es fundamental, ¿no? Que hay compañeros y compañeras que no hay a dónde depositar algo, ya sea aquel que crea en algo o no crea, o poner una lápida, o tener un lloro o un rezo para despedirlo de una vez por todas, porque no se sabe dónde está. Claro. Entonces eso es muy triste y es doloroso para todas las familias que han pasado todo esto que él ha descrito, pero que hasta el día de hoy no tiene a dónde ir el espacio físico, independiente de que podamos poner una foto
o una pancarta o lo que sea, porque casi siempre se busca un lugar para honrar a esa persona. Digo, profe, Sí, esto se llama, es una tragedia claro, que nos remite a la tragedia nada más y nada menos que de Antígona. de Antígona. Conflicto, querer enterrar a su padre, ¿no? Eso. Es decir, es parte de la condición humana, lo que Sí. explicaste, Ricardo, de lo que necesita el ser humano respecto a su familiar y demás. Creo que en Catamarca se ha trabajado muchísimo, se ha logrado, se ha logrado desterrar del imaginario colectivo que Catamarca no había pasado nada, Sí. que Catamarca Era la Cenicienta en ese sentido. que había sido una isla. Sí. Y esto es tarea para los historiadores. ¿Qué pasó con nuestro pueblo ahí? Y los historiadores. ¿Qué pasó? Y los que están en la Facultad de Derecho. Sé que están trabajando, sé que se está trabajando, Sí, hay un par de materiales. sé que están trabajando, pero es tarea para ellos, como pasó con los alemanes, Correcto. en el caso. Ahí está. Libros y libros sobre la culpa colectiva, claro. la responsabilidad colectiva. Claro. ¿Qué pasó cuando veíamos que pasaba un secuestro al frente y no decíamos nada? Decíamos por algo será. Sí. Es decir, cosas importantes que hay que mirarlas. Repito, en síntesis, en Catamarca no fue una isla. Uno de los genocidas mayores que tuvimos acá en Catamarca, el capitán Otero Arán, muy conocido acá, fue jefe de inteligencia del regimiento, dijo en el juicio, cuando tuvo que defenderse, dijo, escúchenme, Catamarca fue un oasis. Sí, así es. Fue un oasis. Nosotros nos vinculamos con toda la sociedad. Nuestras mujeres son catamarqueñas, decía. Nuestros hijos tienen... Es decir, todo un mensaje interpelando, ¿no? Oasis acá, no fue un oasis de la muerte. Claro. Entonces, hubo juicios de lesa humanidad, hay juicios de lesa humanidad y va a haber. Además, se están instruyendo varias causas. Se están instruyendo varias causas todavía. Por eso, lejos de que esto sea el pasado, esto es presente, futuro. Y es un ser siendo, ¿no? Y esto tiene su proceso que debemos concluir, debemos desterrar toda la impunidad a cuanto mayor derecho humano, mayor calidad democrática. Claro. Menor derechos humanos, menor calidad democrática. Claro. Y ni podemos hablar si tenemos los delitos más graves, repito, impune. Construir algo sobre eso es imposible. Es imposible. Y a su vez también derechos humanos implica el derecho a la educación, a la vivienda y tener una vida digna, ¿no? Exacto. Entonces, todo eso involucra ahora, ¿no? Y yo creo que para mí es importante lo que has expresado desde el punto de vista del derecho, pero has involucrado a la sociedad y a la parte histórica, política y social, pero llevando un hilo conductor a donde hicieron el corte de la historia, pero la historia ha seguido. Y sigue. Recordemos, ¿Ya? si uno ve los diarios de la época, el diario La Unión o el diario El Sol, el Sol era un órgano de la dictadura cívico-militar catamarqueña y de La Rioja. Fue uno de los que persiguió y puso en el blanco a Monseñor Angelelli con toda su diócesis. Ahí está. Sí. Y acá, recordemos los Álvarez Saavedra, que eran dueños del SUSEC y demás. Era un grupo económico que obviamente necesitaba de la dictadura para afianzar sus negocios. Sí. Basta con solo ver esos diarios cuando vino Videla a Catamarca, cómo fue recibido. Es muy fuerte, interpela, nos llama a decir qué fue lo que nos pasó. Digamos ¿no? Sí, es verdad, y por ahí uno cuando quiere recaudar esa información a veces hasta es difícil acceder porque ya no hay documentos, se encargaron de hacer también desaparecer. Mirá, todo eso fue muy importante en los juicios.
se recabó toda. Hubo ayuda de historiadores, sociólogos, filósofos. La historia oral también. La historia oral, el mismo profesor ayudando. Sí, hay que consultar tal archivo, tal otra. Es decir, muchísima gente trabajó en esto. Si bien uno es la cara visible por su rol de abogado y que tiene esa función, pero atrás, al lado, arriba y al costado están los organismos de derechos humanos, están los familiares. No quiero nombrar a uno porque tengo que nombrar a varias personas durante todo este año, pero esto es un proceso colectivo. Y bueno, y los juicios muestran eso, muestran para los historiadores, las causas son una fuente inagotable de libros y libros que van a salir porque están los testimonios, están las pruebas documentales. Es como hacer arqueología. Entonces es una tarea importantísima que le espera a los historiadores y historiadoras catamarqueñas esta tarea de un periodo que ha sido muy poco abordado y cuando se lo abordó de una manera absolutamente cómplice, digamos. Y antojadiza, ¿no? Sí, antojadiza y sobre todo cómplice, ¿no? Porque no hay ninguna referencia al genocidio en Catamarca. No. Digamos, genocidio en el sentido de que han sido secuestrados, distintos las cárceles y demás, ¿no? Claro. Repito, los juicios de lesa humanidad es una fuente inagotable para que la sociedad... Es importante también porque la sociedad participa en esos juicios y tenemos una sociedad distinta también respecto en esa... Y se hace cargo también. La prensa catamarqueña, y lo debo decir, desde que empezó este proceso, acompañaron permanentemente el proceso de memoria, verdad y justicia. Los distintos medios de comunicación. Se tomó conciencia. Fue muy importante toda la tarea de las periodistas, de los periodistas, de los propios medios que pusieron a disposición, inclusive cubrieron los juicios. Es muy importante la cobertura. Eso es didáctico, pedagógico y directamente eso marca. Hay cuestiones que decirla como así fueron, no estos medios, pero en aquel momento la mayoría de esos medios sustentaba a la dictadura. Caso del Diario del Sol en Catamarca. La Unión también, ¿no? Sí, pero tenía una... Es interesante hacer el análisis respecto de la Unión. Es totalmente diferente a lo del Sol. Pero bueno, obviamente con sus limitaciones, ¿no? Seguro. Y con sus ideologías. Por supuesto, como siempre. Bueno, ¿qué más? Podríamos quedarnos todo un día acá aprendiendo. Es como yo le digo a la gente que nos ve, a nuestros seguidores. Siempre aprendemos mucho acerca de nuestros invitados. Agradecerles a los dos que hayan estado acá participando. Y bueno, yo creo que me quedo con algo muy importante que dijo Guillermo, es que y el profe, que no se buscó venganza. Siempre se buscó la parte de la justicia y siempre se trabajó incansablemente, como las abuelas, las madres de Plaza de Mayo, siempre recuperando nietos, recuperando hijos, y siempre desde lo legal y desde lo humano. Así que bueno, a todos los que nos están viendo, hacerles recordar que esta fecha no tiene que pasar desapercibida. En Catamarca también hubo casos, hubo perseguidos, hubo torturados, hubo presos, y decir que... Y desaparecidos, y decir que bueno, que tengamos memoria, verdad y justicia. Yo creo que si me permites pasar un chivo, como se dice. Sí, por favor. Que están haciendo circular todos los organismos de derechos humanos. Sí. Y específicamente, si me permites leer el de la Casa de la Memoria, una asociación civil, defensa de los derechos humanos de Catamarca. 24 de marzo, a 45 años del golpe de Estado, campaña nacional, plantamos memoria. Dice, ponete en contacto con las áreas que organizan, recibí tu árbol, plantalo, registra la acción y subila a las redes sociales con los tags 45 años del golpe genocida, plantamos memoria.
Casa de la Memoria. Así que bueno, invitamos a que busquemos ese árbol y cumplamos. Ese árbol, ¿no? Participemos en una campaña que está haciendo la Casa de la Memoria, donde se consta en plantar un árbol en simbólico a la memoria del 24 de marzo. Seguramente ya vamos a estar poniendo ahí abajo los tips donde se puede comunicar con los organizadores del evento. Bueno, muchas gracias por participar. Gracias, Joel, gracias, profesor. Gracias, Joel, y gracias, Guillermo. O sea, te digo Guillermo porque te aprecio mucho, pero el doctor tuvo la deferencia de dejar muchas otras cosas para venir acá y hacer este reconto de algo tan triste, doloroso y encubierto, que ha pasado una larga y noche oscura de nuestra historia. Así es. Muy buenas noches. Te voy a comentar un poquito cómo fue aquella noche o mañana del día 24 de marzo de 1976, del famoso golpe militar, que yo lo llamaría golpe militar cívico, eclesiástico, sindical, combinado con algunos partidos, como ser cómplice de la Unión Cívica Radical. ¿Sí? Fue una noche nefasta, y yo me acuerdo porque me había acostado tipo 12 de la noche con un dolor de muela, no pude dormir, me levanté a escuchar la radio, escuchaba música, y en la noche de eso que iba y venía en el fondo de mi casa, de estar escuchando una muy buena música en Radio El Mundo, escucho el comunicado número 1 que se hacía cargo la Junta Militar. ¿Qué hice? Ahí nomás automáticamente fui a hablar a mi mamá, decirle que la despertaba porque habían dado un golpe militar a Isabel, se hacía cargo del gobierno los militares. Entonces mi mamá, sorprendida, habla con su mamá, que vivía en la casa de su hermana, que era diputada. A su vez, ella, mi abuela, era Ruth Raquel Reidó de Barros. A su vez, ella, en el mismo interín, se comunica con todos sus pares, los distintos diputados, amigos de ella, porque era un día difícil, comenzaba un día difícil. En mi caso, con el dolor de muela, que seguía el dolor de muela, que cuando tuve que ir a hacerme ver, no me dejaron porque ya estaba todo el ejército en la calle. Así que tuve que volver con ese inmenso dolor a mi casa y tener que aguantar por lo menos hasta el día siguiente, de no ir al hospital porque no dejaban salir a nadie, sino de ir a una farmacia y comprar el remedio. Bien, ¿cómo sigue la historia? Bueno, el 24S fue un día lluvioso, frío. Entre el 24 y el 25 pasaron a ser detenidos todos los que son diputados, gobernadores, legisladores, a la Guardia Cárcel, que quedaba ahí a la vuelta de mi casa por la avenida, en esa época se llamaba Avenida Urquiza. En la Urquiza y Güemes, ahí estaba lo que se llamaba la Guardia Cárcel. Bueno, ahí fueron llevados todos los legisladores, menos mi abuela, que fue la única que no fue detenida. ¿Sí? Después con ella, pasando algunas semanas, juntábamos diarios, cigarrillos, golosinas y le llevábamos a la Guardia Cárcel a los compañeros de ella, ¿sí? Muchos de los cuales eran amigos funcionarios de mucha época, ¿sí? Te puedo nombrar el Boche Colamieri, Gordillo, Isauro Molina, el Dr. Mott. Entonces, bueno, se veía que se venía algo serio, ¿sí? A partir de ahí era toda
se restringe el movimiento en lo que es la ciudad, se salía hasta una cierta hora, a las 10 de la noche tenías que estar dentro de tu casa, tenías que andar con el documento, y te voy a contar en la parte laboral mía, porque yo estaba en el 5.º año del Colegio Nacional Fidel Marroquín Castro, por la mañana, y por la tarde era empleado en la parte de supervisores de la municipalidad. A mí me llegó la cesantía en el mes de agosto de ese año, ¿sí? Me dejaron cesante. Así que te puedo contar desde el punto de vista de salud, laboral y afectivo con lo que le sucedió y le pasó a mi abuela. Bueno, eso es un poquito lo que yo te quería contar. Pasó todo esto de hecatombe con desaparecidos, detenidos y muertes. No fue la solución, indiscutiblemente, no fue la solución. Fue más bien algo ideológico, armado, hasta que llegó la democracia. La democracia, por lo menos, se piensa distinto, se puede actuar distinto, te da la posibilidad de ser libre en cuanto a lo que vos querés, a lo que vos pensás, y creo que es el mejor sistema.